Los levitas del siglo XXI. ¿Cómo es? Los levitas del siglo XXI. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un levita del siglo XXI. ¿Sí saben quiénes eran los levitas o no? Y si no, pues ahorita por fe, usted lo está recibiendo por fe, pero ahorita le explico. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Cuántos saben que Él nos amó? Y que nos ama. Amén. Diga conmigo fuerte: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Y mire el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: nos hizo, diga conmigo, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Somos, ¿quién lo dice? ¿Cierto que sí? Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios dice que tú eres un rey. Si estás con una mujer, dile: tú eres una reina. Y si es su esposa, le da un pico, le manda un pico y le dice: eres una princesa, una reina. ¿Eso? Y la esposa le responde: amén, mi amor, tú eres un rey. ¿Cierto que sí? Somos reyes y ¿qué, iglesia? Y sacerdotes. Desde el principio Dios habría planeado y estaba dentro de su propósito que nosotros fuéramos lo que Jesucristo nos convirtió: reyes y sacerdotes. Si tú miras en el libro de Éxodo capítulo 19, ahí está, aparece en la pantalla, versículos 5 y 6, dice lo siguiente la palabra: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué seremos, iglesia? El especial tesoro del Señor. Dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Diga conmigo: somos reyes, somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Lo crees o no, iglesia? Así que tú no eres un accidente, tú no eres un gorila disfrazado, ¿cierto? Tú eres un hijo de Dios y según la Biblia somos reyes y somos sacerdotes. Y como reyes estamos puestos con la idea inicial de Dios de dominar, de establecer el reino de Dios, de abrir los cielos. Pero hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio. Y quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, porque cuando Dios dice que tú eres un sacerdote, muchas veces la gente no entendemos lo que Dios realmente quiere decir con ello. Por lo regular nos enseñaron que los sacerdotes pues eran los predicadores de una iglesia. Pero hoy vas a entender, cuando Dios dice que somos sacerdotes, ¿qué significa? ¿Para qué Dios nos hizo sacerdotes? ¿Por qué Él quiere que seamos un reino de sacerdotes? Y quiero que vayas allí, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, y leas este versículo donde vamos a entender nuestra función como sacerdotes. Escuche esto. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, diga conmigo, Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Dios estableció un pueblo
llamado el pueblo de Israel, que lo estableció con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo fundó una tribu. Y de esas tribus dice la Biblia en este versículo que Dios escogió ¿cuántas tribus? Una sola tribu. Y esa tribu era la tribu de Leví. Y Dios le dijo a esa tribu: de ahora en adelante ustedes van a ser mis sacerdotes. Todo lo que tenga que ver con el templo, con el tabernáculo, con los utensilios, con los sacrificios, con el arca, todo lo que tenga que ver conmigo, ustedes lo van a manejar. La tribu de Leví. Esos eran los levitas. Diga conmigo, levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu que Dios había establecido para servirle a Él en su casa. Lo que nos dice en el versículo, en la parte de arriba, es que Dios apartó a esa tribu con ese propósito. Y quiero que tú entiendas que tú y yo también fuimos apartados por Dios para ese propósito. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? ¿Quién sabe qué significa la palabra iglesia? No, la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Porque cuando tú dices, hay que entender qué es iglesia, ¿no? Ustedes tanto tiempo viniendo a la iglesia y no saben qué es iglesia. Ay, padre. Bueno, la palabra iglesia, escúcheme, viene de una palabra en griego que es eclesía. ¿Cómo es? Eclesía. Y esa palabra eclesía significa llamados fuera. ¿Qué significa la palabra eclesía? Llamados fuera. Ek, que significa fuera, y eclesía, que viene de kaleos, que significa llamados. La iglesia es un grupo de personas que han sido llamados, elegidos, apartados del mundo para Dios. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas que ha sido ¿qué? Apartado para Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú has sido apartado o apartada o separado o escogido para ser el pueblo de Dios. Así que como Dios apartó una tribu para que le fueran sacerdotes, Dios nos ha apartado a cada uno de nosotros para que seamos un reino de sacerdotes, gente santa, una iglesia, un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios. La Biblia dice que Dios nos tomó de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio y de lo débil del mundo. No es que tú y yo estemos aquí en la iglesia porque seamos mejores que las personas que están afuera. ¿Cierto que sí? No. Ni que estamos aquí porque seamos perfectos. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado y nosotros hemos contestado a ese llamado y hemos creído a Dios. Amén. Pero tú y yo, según la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, nosotros fuimos escogidos de lo vil, de lo menospreciado. Muchos de nosotros vivimos en el pecado, en las borracheras, en el vicio, en una vida sin Dios. Y Dios nos llamó fuera de lo que estábamos para ser su iglesia, para ser un reino de ¿qué? De sacerdotes. Y hoy tú y yo tenemos que entender para qué estamos en la iglesia. Tú y yo tenemos que entender para qué Dios nos ha llamado. Tú y yo tenemos que entender quiénes somos en Dios, cuál es nuestra identidad. O sea, tú no vienes a la iglesia para cumplirle a Dios. Tú no vienes a la iglesia para escuchar algo de Dios. Tú no vienes a la iglesia a hacer amigos. Tú vienes a la iglesia con un propósito, porque Dios te ha llamado fuera del mundo y te ha establecido como un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso yo digo que nosotros somos los levitas de hoy, somos los sacerdotes de hoy, somos la gente que Dios ha apartado hoy. Y así como los levitas, ahí en ese versículo,
tú te vas a dar cuenta que tenían unas funciones. Tú y yo tenemos esa misma función hoy. La primera función, usted se va a dar cuenta que en ese versículo hay 4 paras. ¿Cuántos paras hay ahí? Para, que nos habla de el propósito con el cual Dios llamó a Leví. Número 1 dice que Dios llamó a los levitas ¿para qué? Dígalo más fuerte, ¿para qué? Tomate, cebolla, ¿para qué? No. No está leyendo el versículo. ¿Para qué? Diga conmigo, para llevar el arca. ¿Cuál era el primer propósito de ellos? El arca. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote en ese tiempo? Llevar el arca. ¿Qué hacían los levitas? Llevar el arca. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Llevar el arca. ¿Qué era el arca? A ver, ayúdenme los estudiosos de la Biblia. ¿Qué era el arca? Era un elemento que había en el tabernáculo, el elemento más sagrado, que simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Cierto que sí? Era el elemento que simbolizaba la presencia de Dios. Y los levitas, Dios los había llamado para llevar esa presencia, para llevar el arca. ¿Sabes que tú estás llamado por Dios en pleno siglo XXI para llevar la presencia de Dios? El encargado de llevar a Dios a tu familia, ¿quién es? ¿El pastor? ¿Un líder? Tú eres el encargado de llevar a Dios a tu casa. El encargado de llevar a Dios al colegio, ¿quién es? ¿Estás esperando que un día me inviten por allá para ir? El encargado de llevar a Dios a la universidad, adivina quién es. Diga a la persona que está a tu lado, tú. El encargado de llevar a Dios a la oficina donde trabajas, ¿quién es? Al lugar de trabajo, ahí donde estás. Hay gente que me dice, ay pastor, es que el lugar donde yo trabajo es tan pesado el ambiente, estoy orándole a Dios por otro lugar de trabajo. Y yo le digo, usted está equivocado de oración. Su oración no debe ser que Dios lo cambie a un lugar donde se respire santidad y donde todos los días se escuchen predicaciones y se canten himnos. Su función es llevar el arca allá a ese lugar donde hay pesadez, donde todo el mundo habla groserías, donde nadie cree en Dios. Allá en esa universidad donde todos se burlan de Dios. Usted fue llamado. Usted dice, no, es que esa no es mi labor. Yo soy muy joven. No, usted es un levita. Usted es un sacerdote. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y no reyes para que nos pongamos a modelar, ni de pasarela aquí en la iglesia. Somos reyes y sacerdotes con un propósito. Y Dios dice, el propósito número 1 para la iglesia es que ustedes sean portadores de la presencia de Dios. Que ustedes lleven el arca a su barrio, a su oficina, a su colegio, a su universidad, allá a ese familiar que es terrible, a esa persona que no puedes tolerar. Tú eres el encargado de llevar la presencia de Dios a ese lugar. Cuando tú sales de este lugar, tu misión es llevarte lo que aprendes de este lugar al lugar donde Dios te ha puesto. Amén. Porque de nada sirve aquí cantar muy bonito, pero cuando tú llegas a tu casa, lo que llevas es un mal genio, lo que llevas es insultos, lo que llevas es discusiones, lo que llevas es cantaleta, y no estás llevando la presencia de Dios a tu casa. ¿Estamos entendiendo, amados? Para que llevaran el arca, es la primera responsabilidad de los levitas. Y nosotros somos, diga conmigo, levante su mano y diga, nosotros somos los levitas del siglo XXI. Y nuestra responsabilidad es llevar
el arca a donde Dios nos ha puesto. ¿Lo cree o no? Así que no ore por cambiar de colegio, no ore por cambiar de empresa o por cambiar de barrio. Órele a Dios que usted pueda llevar a Jesús allá donde hay necesidad. ¿Estamos entendiendo, amados? Ahora escúcheme, porque había algo muy importante, y era que los levitas, ¿cómo tenían que llevar el arca? A ver, alguien que haya leído la Biblia. ¿Cómo? Exacto. Tenían que llevarla en los hombros. No la podían llevar así en las manos. No la podían llevar en un carruaje. Tú sabes que un hombre en la Biblia murió y Dios se tiró un paseo porque simplemente ellos tomaron un carruaje nuevo con caballos que nunca había montado nadie y pensaron que lo estaban haciendo bien, y montaron el arca en un carruaje. Y un hombre medio tocó el arca. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con ese hombre? Usa. Murió inmediatamente. Porque Dios dijo, así no se lleva el arca. El arca tiene una manera de cargarse. En Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 15, la Biblia nos recuerda cómo es la manera de llevar el arca. Escuche lo que dice la Biblia. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta, ¿dónde? Sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme ¿a quién? A la palabra de Dios. Amén. ¿Quién lo había ordenado? Dios dijo, el arca, que es mi presencia, ustedes no la van a llevar como se les antoje. Ustedes tienen que llevarla sobre los hombros. Y sabes que cuando nosotros decimos que algo está sobre nuestros hombros, ¿a qué nos referimos? A una responsabilidad. Muy bien, Jorge. Cuando tú dices, esta casa está sobre mis hombros, esta familia está sobre mis hombros, quiere decir que eso está bajo tu responsabilidad. Nosotros, escúcheme, cuando no hay otra, sino de que Dios nos está enseñando que llevar la presencia de Dios no es llevar cualquier cosa, es llevar una gran responsabilidad. ¿Estás entendiendo, amado? Porque con la presencia de Dios no se puede jugar. Con la presencia de Dios no se puede hacer algo indebido. Tú no puedes coger la presencia de Dios y llevártela a la casa, pero los sábados en la noche soltarla e irte por allá a hacer cosas indebidas y después querer tratar de coger el arca de nuevo en tu vida. El arca de Dios es una responsabilidad. La presencia de Dios es una responsabilidad tan grande que Dios ha puesto sobre los hombros de ¿quién? De los levitas del siglo XXI. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes que llevar el arca de Dios, la presencia de Dios, sobre tus hombros. Escúcheme, ¿cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? Escúcheme, hay una gran bendición de ser portadores de la presencia de Dios. El arca, dice la Biblia, que tenía unas cosas dentro de ella, nadie la podía mirar. El arca mantenía encerrada en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar, pero nadie podía destaparla o tocarla. Tenían que, cuando se iba a transportar, tenían que taparla con unos mantos, con unas cortinas y las barras, y llevarla en los hombros. Era algo muy especial. Pero dentro del arca habían 3 elementos. ¿Quién ha leído la Biblia y saben cuáles son esos 3 elementos? ¿Qué había? Las tablas de la ley. ¿Qué más? La vara de Aarón que reverdeció y el maná. Habían 3 cosas. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 4.
Mire lo que dice la Biblia allí en ese versículo, escuche. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En el arca estaba ¿qué? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habían 3 elementos de suma importancia dentro del arca. Y esos 3 elementos que habían simbolizan 3 cosas que nosotros vamos a tener con nosotros cuando somos portadores de esa arca. Las tablas de la ley nos hablan de dirección. ¿De qué nos hablan? Es la dirección que Dios le dio al hombre para conducirse en la vida. Los mandamientos. Toda persona que sea un sacerdote, nosotros que somos los levitas de este tiempo, cuando decimos que llevamos el arca de Dios, cuando tú eres un portador de la presencia de Dios, nunca te va a faltar la dirección. Amén. Porque Dios siempre te va a estar enseñando lo que debes hacer, debes ir, las decisiones que debes tomar. Siempre tendrás dirección. La vara nos habla a nosotros de autoridad. Con esa vara de Aarón se hicieron milagros, prodigios y maravillas. Con esa vara Dios estableció la autoridad y el respaldo que le había dado a sus siervos. Cuando tú eres una persona que tienes la presencia de Dios, siempre vas a tener autoridad. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes autoridad. Dile, tú tienes dirección y tú tienes autoridad. Y el maná, ¿qué representaba? A ver, ayúdeme. El maná representaba la provisión de Dios. El maná fue la comida que Dios le dio al pueblo durante 40 años en el desierto. Una persona que lleve la presencia de Dios nunca le hará falta nada, porque Dios ha dicho que Él es tu pastor y que nada te faltará. ¿Tú lo crees o no? Levante su mano derecha y diga: yo tengo la presencia de Dios, por eso tengo dirección, tengo autoridad y tengo provisión. ¿Cuántos lo creen? Dios nunca te va a faltar a ti con nada, porque tú llevas el arca y en el arca hay provisión para ti. ¿Recuerdas qué pasó con el arca cuando llegó a la casa de Obed-Edom? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que Dios empezó a bendecirlo, porque donde está la presencia de Dios hay bendición, hay provisión, hay dirección, hay autoridad, hay respaldo divino. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Si Dios te llamó, Dios te invitó, Él paga. ¿Cuántos lo creen? Nunca te va a faltar nada. Si Dios te ha llamado a cargar el arca, créeme que es una gran responsabilidad, pero Dios es fiel y nunca te va a faltar nada. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Así que volvemos al versículo 8 y hemos entendido que somos apartados por Dios. La iglesia significa un grupo de personas apartadas por Dios para servirle, para buscarle. Somos los levitas, los sacerdotes, porque Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes por Jesucristo. Y tenemos varias funciones. Número 1, la primera función que tenemos es llevar ¿qué? El arca del pacto de Jehová. Número 2, ¿qué dice en ese versículo? En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Número 2, para que estuviesen delante de Jehová. ¿Para qué nos llamó? Número 2, para estar delante del Señor. ¿A qué se refiere eso? Bueno, las diferentes versiones que tenemos lo dicen de la siguiente manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, ahí la tienen en la pantalla, mire cómo lo dice. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. ¿Cuál es la segunda
propósito, responsabilidad nuestra, estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuál es nuestra función como sacerdotes? Nuestra segunda función es tener comunión con Dios. ¿Tener qué, iglesia? Comunión con Dios. Tener intimidad con Dios. Tener una relación con Dios. Todos los que estamos aquí tenemos que entender que como sacerdotes, nuestro primer llamado es a estar con Él. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿Dios a qué lo llamó a usted? No, pues Dios me llamó a predicar, o Dios me llamó a adorar, o Dios me llamó a ofrendar, o Dios me llamó, etcétera. Y todos sus llamados son válidos. Pero lo primero que Dios nos llama es a una intimidad con Él. Como sacerdotes, nuestra función segunda es tener una intimidad con Él. Yo quiero que usted mire el versículo que está ahí en la pantalla de Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, donde dice la Biblia: después, hablando de Jesús, subió al monte y llamó, ¿a quiénes llamó Él? ¿A quiénes llamó? Dígalo más fuerte, ¿a quiénes llamó? ¿Cuántos saben que Dios llama a los que Él quiere? Hay gente que uno piensa que no merece ser llamada, pero que Dios lo llama. ¿Cierto que sí? Pablo, ¿qué había hecho Pablo para que Dios lo llamara? Estaba matando, persiguiendo cristianos, llevándolo a la cárcel. Y Dios lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Porque Él quiso. Cuando le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo, Pablo le dijo: Señor, pero ¿por qué tú has llamado a un hombre? He escuchado que es un hombre malvado, que está causando grandes problemas al pueblo de Dios. Dijo: no te importe, yo tengo un propósito para esta persona. Dios, dile a la persona que está allí a tu lado: Dios te llamó porque Él quiso. ¿Por qué te llamó Dios? Porque Él quiso. No porque tú y yo no lo mereciéramos. Ninguno de nosotros merecía estar en la iglesia. Dios nos llamó porque Él quiso. Dice la Biblia que Jesucristo estuvo en un tiempo de oración en la montaña, y cuando bajó, dijo, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y dice, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Dígalo más fuerte. Para que estuviesen con Él. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con Él. Y después dice, y para enviarlos a predicar. Pero su primer llamado no era para enviarlos a predicar. Su primer llamado era ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Dios estableció un grupo de hombres para que estuvieran con Él. Y la mayor parte de su tiempo Jesús la pasaba con esos 12 hombres. No eran perfectos, tenían muchos errores, discutían entre ellos, tenían ambiciones egoístas, pero Dios los había escogido para que lo acompañaran, para que estuvieran con Él. Dios nos ha llamado como sacerdotes para que estemos con Él. Dios quiere que tú estés con Él. Dios disfruta que tú estés con Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Has visto cuando uno está con un extraño en un automóvil de viaje? ¿Cuántos han estado en un automóvil con alguien que uno apenas está conociendo, con un extraño? Hay veces se vuelve incómodo, ¿cierto? Porque uno dice, ¿qué le digo? ¿De qué le hablo? ¡Ay, qué pereza! Yo que quería dormir, ¿cierto? Pero cuando uno está con una persona íntima, con su papá o con su mamá o con su hermano, usted puede ir en un viaje 2 horas, 3 horas y usted no necesita palabras. ¿Cierto que sí? Usted se puede quedar callado. Y uno no tiene que estar pensando, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi hermano? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo con mi papá? No, porque usted simplemente sabe que lo importante es estar. Lo importante no es tanto lo que se dice, lo importante es la compañía. Y escúcheme,
Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para estar con nosotros, para que disfrutemos su presencia, para que nosotros seamos gente de intimidad, gente de comunión con el Señor. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, amados? Amén. Somos los levitas del siglo XXI. Amén. Y hemos sido llamados, número 1, ¿para qué? Para llevar ¿qué? El arca. Número 2, para estar con Él. Versículo 8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Jehová. Y ahí sigue otro para servirle. ¿Para qué nos llamó Dios, iglesia? ¿Para qué eres un sacerdote? ¿Para qué Dios te hizo rey y sacerdote? Para servirle. Cada uno de nosotros estamos llamados para servirle. Y si tú no estás sirviéndole a Dios, estás perdiéndote de uno de los propósitos más grandes que tú tienes aquí en la tierra, porque Dios te llamó para servirle. ¿Estás entendiendo, amado? Dios no te llamó aquí a este mundo para hacer plata. Dios no te llamó en este mundo para tomar aire y ocupar un espacio. Dios te llamó para hacer una contribución en el mundo. Hay algo que tú tienes que el mundo necesita, que Dios te puso para que tú le sirvas. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios ha puesto recursos en tus manos. Algo Dios te ha dado para que le sirvas. ¿Estamos entendiendo? Y un propósito que nosotros tenemos que entender como levitas del siglo XXI es que nosotros estamos puestos para servir a Dios, ya sea en el templo o fuera del templo, o en una manera que Dios te diga, tú estás puesto para servir a Dios. Y cuando tú sirves a Dios, tú eres una persona feliz. Escúchame, eres una persona feliz. Porque hay gente que ha amontonado riquezas y no es feliz. Hay gente que ha alcanzado la fama y no es feliz. Cuando tú sirves, Dios te da gozo, Dios te da felicidad, Dios te da influencia. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que dio su vida sirviendo a la gente. Fue una mujer que se metió en la India, donde nadie más se metía, a ponerle la mano a los leprosos. Dice que una vez un rico, un hombre millonario, la estaba viendo, limpiándole las llagas a un hombre que estaba oliendo terrible, podrido en lepra. Y ese hombre dijo: yo no haría esto ni por todo el dinero del mundo. Y ella le respondió: yo tampoco lo haría por todo el dinero del mundo, yo lo hago por amor. Tremendo. Y como era una mujer que servía, era una mujer que se podía pasear por el Congreso, era una mujer que tenía la influencia a cualquier país que llegaba, Dios la exaltó porque encontró el propósito de su vida, que era servir. ¿Estamos entendiendo, amado? Cuando tú sirves, Dios te exalta, Dios te da felicidad, Dios te da plenitud. Fuimos puestos en la tierra para servir. Dios te puso en esta iglesia no para que ocupes una silla y consumas el aire y produzcas aquí CO2 y nos... Dios nos puso, Dios te puso con algo. Dios, tienes que encontrar cuál es el servicio que tú vas a hacer para Dios. Pero una cosa sí estoy seguro, es que Dios te llamó para que le sirvas. ¿Estamos entendiendo, amado? Josué capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. ¿Cómo se sirve a Dios? Con integridad y en verdad. ¿Cómo se sirve a Dios, iglesia? Con integridad y en verdad. No porque te vean, no por quedar bien con alguien, no por impresionar a nadie. Dios quiere que tú y yo le sirvamos con integridad y en verdad.
dice la Biblia: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano y diga conmigo: yo y mi casa. Dígalo más fuerte: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una decisión que hay que tomar en la vida. Tú y tu casa vas a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y te das cuenta que el escritor de esto, Josué, se pone por delante. No dice mi casa y yo, dice yo y mi casa. Alguien diría el burro por delante, ¿cierto? Pero la cuestión es que él se está poniendo de primero intencionalmente. Aunque gramaticalmente suene raro, intencionalmente está diciendo: yo voy a ser la inspiración y voy a ser el modelo para que mi casa sirva a Dios. ¿Está entendiendo? ¿Usted quiere que sus hijos le sirvan a Dios? Pues sírvale usted primero. Que ellos lo vean a usted siendo un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y escúcheme, hay muchas maneras de servir a Dios. No solamente en un altar, hay muchas maneras. Pero usted tiene que encontrar cuál es la suya y qué Dios le ha dado para servirle. Porque algo estoy seguro, es que usted es un levita y Dios le ha puesto para que lleve el arca en los hombros. Número 2, para que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Y número 3, para que sirvamos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y escúcheme, la Biblia dice, hay una promesa grande donde dice la Biblia: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, ¿qué dice Dios? Mi Padre le honrará. Cualquier servicio que usted le preste a Dios, Dios lo va a honrar a usted por ello. La Biblia dice que si usted le da un vaso de agua a alguien por ser creyente, no se quedará sin recompensa. Cuando usted viene y dice: yo quiero ayudar a limpiar unas sillas, yo quiero hacer un aseo, yo quiero colaborar con el orden en la iglesia, quiero estar de diácono, yo quiero ayudar a enseñar a nuestros hijos aquí en la iglesia, yo quiero ayudar con los jóvenes, pastor, yo quiero ofrendar, yo quiero servir con mis bienes a la causa del Señor. Cualquier cosa que usted hace para el reino, Dios lo va a honrar, porque Dios está viendo que usted está cumpliendo con su función, que es servir. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, amados? Cuarta función de las 845 de la noche. Dice: en aquel tiempo apartó, diga conmigo, Dios me apartó para él. Número 1, para que le llevare el ¿qué? El arca. ¿Qué significa el arca? Su presencia. Número 2, para que yo estuviera delante de él. Intimidad, comunión. Número 3, para servirle. Y número 4, para bendecir en su nombre. ¿Para qué lo llamó Dios a usted? ¿Para qué? Para bendecir. ¿Para qué, iglesia? Para bendecir en su nombre. Dios lo ha llamado y Él me ha llamado a mí para que usted y yo seamos una bendición. ¿Estamos entendiendo, amado? Que cuando usted se muera, porque déjeme darle una buena noticia, usted se va a morir y yo también. ¿Es una buena noticia o es mala? Vamos para la presencia de Dios. Escúcheme, tarde o temprano usted y yo vamos a morir. Pero ¿cuál va a ser el recuerdo que vamos a dejar en esta tierra? ¿Qué va a hablar la gente de nosotros? Hay gente que cuando muere, lo he dicho muchas veces, lo único que deja es un mal recuerdo. Hermano, que cuando usted muera, mujer, que cuando usted muera, la gente diga: ese hombre era una bendición. Esa mujer era una bendición. Que cuando la gente lo recuerde a usted, recuerde que usted era una persona que bendecía.
una bendición. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, y Abraham es el padre de la fe, y la Biblia dice que nosotros somos herederos de esta promesa. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dile a la persona que está a tu lado: serás bendición. Sacúdele a la otra que está a tu lado y dile: eres bendición. Y Dios dice, ojo, porque esto es serio. Si usted no lo cree, no me importa, pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: bendeciré a los que tú bendigas, y a los que te maldigan, maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú eres un instrumento de bendición. Dios nos ha llamado para que bendigamos a la gente. Hay muchas maneras de bendecir a la gente. ¿Cuántos saben que cuando uno brinda una ayuda a alguien, la bendice? Usted puede ayudar a alguien financieramente y lo bendice, ¿o no? Si usted me coge allá a la salida y me pasa 100,000 pesos, para mí es una bendición. ¿O no es una bendición? Ahora, si yo lo cojo a usted en la salida y le doy 200,000, ¿es una bendición para usted o no es? Usted dice que es una maldición. Es una bendición, ¿cierto? Pero tranquilo que ahorita no lo voy a bendecir, por lo menos no de esa manera. Ahora, si usted me quiere bendecir a la salida, recibo bendición. Escúcheme. Usted puede bendecir a alguien cuando le da consejos sabios, ¿o no? Cuando usted siente a una persona de frente y le dice la verdad con amor. ¿Usted bendice o no? ¿Cuántos han sido bendecidos por un buen consejo? Usted puede bendecir a alguien cuando le ayuda. A lo mejor usted se esté mudando de casa y cuando un hermano le diga: déjame ayudarte, yo quiero ir a ayudarte a cargar las cosas. ¿Eso es una bendición o no es una bendición? Usted bendice a la gente. Dios lo ha puesto para que usted bendiga, y hay muchas maneras de hacerlo. Con una palabra, enseñándole a alguien, usted lo está bendiciendo. En este momento yo estoy entregando bendición a su vida. Hay muchas maneras de bendecir. Hay miles. Y usted tiene que mirar cuál es la que Dios le ha dado a usted, en qué es usted mejor para bendecir a la gente. Pero Dios lo ha puesto a usted para bendecir. Usted es abogado. ¡Qué bendición! Gane plata con eso, pero de vez en cuando, con esa profesión, ayude a alguien que no le puede pagar. ¿Está entendiendo, amado? Porque cuando usted recibe pago por eso, pues es un trabajo normal. ¿Está entendiendo? Usted es médico. Gane plata con eso, pero de vez en cuando vaya y mira dónde pueden atender a gente que no puede pagar sus servicios. Y eso se va a convertir en una manera de bendecir. Usted sabe arreglar las casas. Sabe construcción. A lo mejor hay alguien en la iglesia que necesita una mano. Usted pueda bendecirle. ¿Está entendiendo, amado? Yo admiro mucho a la iglesia de Rick Warren. Es una iglesia en Estados Unidos que me inspira mucho y es un pastor muy especial. En la iglesia de él hay 350 ministerios. 350 ministerios. Está el ministerio de la alabanza, está el ministerio de la escuela dominical, pero hay ministerios de gente que ha pasado por enfermedades terminales y que ayudan a gente que está en enfermedades terminales. Hay ministerio de constructores, cuando a alguien se le cae la casa o pasa algo en los Estados Unidos, ahí está el ministerio de constructores. Hay ministerios de empresarios, hay ministerios de jóvenes, hay ministerios de personas que riegan las plantas. Y él dice: aprovechamos cualquier don que tenga la gente y lo ponemos a servir. Qué bueno que usted pueda hacer algo. A lo mejor usted tiene muy buena mano con las plantas. Pues coja la que está allá afuera y échele agüita. Sirva a Dios y bendiga a la gente, porque para eso Dios
nos ha llamado. Amén. Bendigamos. Use su boca para bendecir, porque usted en su boca tiene milagros. ¿Usted lo cree o no? En su boca hay poder de vida y poder de muerte. La boca tiene poder creativo. ¿Lo cree o no? Sencillo. Si usted no lo cree, entonces explíqueme por qué una mujer cobra en un teléfono por excitar a un hombre sexualmente con palabras. ¿Qué hace esa mujer? Con sus palabras crea sensaciones en un hombre. Le dice, y estoy hermosa y te deseo. Y es una horrenda, pero con las palabras ella está creando una sensación. Perdóneme que le ponga estos ejemplos tan espirituales, pero lo que yo quiero que usted entienda es que las palabras sí tienen poder, ¿cierto? Porque hay alguien que me mira aquí como con cosas de que, ay no, tan raro eso. Si yo tengo hambre y usted me empieza a hablar de comida, me produce sensaciones. Si usted me habla, ay, que limón y que no sé qué, hay gente que le producen cosas. Las palabras crean. Usted con las palabras pudo crear una relación. Con las palabras usted conquistó a una esposa, ¿o no? Ay, tú serás la mujer de mi vida. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente donde vivas tú. ¿Y qué creó en ella? La enamoró. Pero usted con la palabra también puede hacerse odiar. Con la palabra usted puede hacer enojar a alguien. ¿Sí o no? En este momento usted puede coger a alguien en la calle y hacerlo enojar con sus palabras. Vaya, diga a alguien en un funeral a ver qué le pasa a usted. Porque en las palabras hay vida y hay muerte, hay bendición y hay maldición. Y Dios dice, yo los he puesto para que ustedes bendigan y bendigan a la gente. Y escúcheme, porque ¿cuántos levitas hay aquí, sacerdotes? Amén, no créalo. ¿Cuántos levitas hay aquí, sacerdotes? Jehová habló a Moisés diciendo, número 6:22, escuche: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿A quién le estaba hablando Dios? A los sacerdotes. Les dice, ustedes me hacen el favor y van a tomar al pueblo y ustedes con sus bocas me los van a bendecir. Y les van a decir las siguientes palabras. Les dijo las palabras que les tenía que decir: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y escuche el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Tenemos poder de bendecir o no? La Biblia dice, usted bendígame a la gente, que cuando usted me los bendice, yo los bendigo desde arriba. ¿Lo cree o no? Así que bendiga, coja a la gente y bendígala. En vez de maldecirla, bendiga a sus hijos. Porque muchas veces lo que hacemos es maldecir. Usted no sirve para nada, igualito a su papá, usted no va a servir para nada. ¿Qué está haciendo usted? Los está atando con su boca. Bendíganlos, tú eres un siervo de Dios. ¿Se acuerdan cuando escuchamos aquí el testimonio de un exguerrillero socialista de Guatemala? ¿Se acuerdan que lo escuchamos? No creía en Dios, era un ateo horrible. Su mente fue depravada por los socialistas y lo llevaron a ser un guerrillero. Y su mamá, una cristiana, que siempre que tenía oportunidad lo veía en la casa, le decía, te he de ver en mi iglesia predicando de Dios. Y él le decía a su abuela, jamás. Y siempre que él se despedía le decía, te veré algún día en un altar predicando la palabra del Señor. Siempre se lo dijo. Y él le decía, se burlaba y le dijo, ese libro es de los gringos, eso no sirve para nada. Deje, vieja loca, le lavaron el cerebro. Y ella le decía, te he de ver algún día predicando. Nunca lo vio, murió la ancianita. Pero él se convirtió al Señor. Y él dijo las palabras que siempre me dijo mi mamá. Y aquí estoy, aunque no creía en esto, aquí estoy predicando de Cristo.
Hermano, bendiga, porque Dios dice: usted es un sacerdote para que bendiga y ponga sobre la gente mi nombre, y yo los bendeciré. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le damos un aplauso al Señor o no? Dele fuerte ese aplauso. Aleluya. Así que somos reyes, somos sacerdotes, somos los levitas del siglo XXI. Ahorita no cargamos cosas físicas, pero estamos con la misma función espiritual. Dios dice: yo los aparté, ustedes son la iglesia, los llamados fuera. Yo los escogí, número 1, para que lleven mi arca, mi presencia, sobre los hombros. Número 2, para que ustedes estén en mi presencia. Número 3, para que ustedes me sirvan. Número 4, para que ustedes bendigan la gente. Número 5, segunda de Crónicas 7:6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David. ¿Para qué? ¿Para qué estaban puestos? Para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Los levitas habían sido consagrados por Dios para alabarlo, para adorarlo. Y bueno, no me voy a detener en este punto, porque ya mi esposa les habló 1 hora el domingo sobre la adoración y sobre la alabanza. Pero déjeme decirle que usted y yo somos sacerdotes, y una de nuestras funciones es alabar a Dios. Ay, pastor, es que a mí no me gusta la alabanza. Tranquilo, hijo, es que no es para usted, es para Dios. ¿Está entendiendo, amado? Es que no me gusta la adoración. Relájese y adore, porque no es para usted, no es para que le guste a usted. No está diseñada para su gusto personal, está diseñada para el Señor. Y mientras que nosotros aquí le cantemos y le adoremos, donde usted vaya, adore, alabe a Dios. Abra sus labios, sacrificio de alabanza, levante sus manos. Si no tiene batería, consígase un balde y péguele a ese coco y alabe a Dios. Adore al Señor, porque fuimos creados para adorarle. Y bueno, ya mi esposa habló algo maravilloso sobre la adoración. Pero es una de nuestras responsabilidades. Cuando Dios dice: ustedes son sacerdotes, alábenme con todo lo que tengan, todo lo que respire, alabe al Señor. Número 5. Y número 6, y termino con esta. Deuteronomio 18:5. Podríamos sacar muchos más puntos, pero yo sé que el tiempo avanza. Deuteronomio 18:5. Porque hablando de la tribu de Leví, del sacerdote, la Biblia dice: porque le ha escogido. ¿Quién lo escogió? Jehová tu Dios, de entre todas tus tribus, a los levitas, para que esté para administrar en el nombre de Jehová. ¿Para qué? Para administrar en el nombre de Jehová. ¿Para qué estamos puestos como sacerdotes, iglesia? Para administrar. Usted es un administrador. Dile a la persona que está ahí a tu lado: tú eres un administrador. Tú eres una administradora. ¿Cierto que sí? Todos aquí. ¿Qué es un administrador? Ya hemos dado esta definición antes. Alguien que no es dueño de nada, pero responde por todo. ¿Qué es un administrador? Alguien que no es dueño de nada, pero responde por todo. Qué belleza es un administrador, ¿cierto? Él trabaja un administrador. No es dueño de nada, pero le toca responder por todo como si fuera el dueño. Y usted y yo, hermano, no somos dueños. Los hijos que tenemos son prestados. Ellos están con usted hoy, pero algún día se van a ir. Le doy esa noticia y me la recuerdo a mí también. Somos administradores. Dios le ha dado a usted dones, talentos. No son suyos, son de Él.
Tiempo, Dios nos ha dado tiempo. Administre. Recursos. Lo que Dios le ha puesto a usted, no crea que es suyo. No crea que es suyo. Todo es de Dios. Y Él nos lo ha puesto en nuestras manos para administrárselo en su nombre. ¿Lo cree usted? Y si usted no lo cree, no lo crea, pero algún día usted y yo le tenemos que dar cuenta a Dios por todo. Por todo. Por su dinero, por sus finanzas, por su economía, por sus hijos, por su tiempo, por su familia, por todo. ¿Estamos entendiendo, amado? Te di 4 hijos. ¿Qué hiciste con cada uno de ellos? Como padre, como madre. Puse tantos recursos en tus manos. ¿Para qué los usaste? ¿Para tu beneficio personal o fuiste bendición? Te di un ministerio. ¿Qué hiciste con tu ministerio? Te di dones. ¿Los escondiste? ¿Te atemorizaste con lo que te di? ¿Los guardaste? Y Dios no acepta que le devolvamos lo que le entregamos. Dios siempre quiere ganancias. Eso es bíblico, ¿o no? Dios dice: yo te di una esposa, te di un hogar, te di unos hijos, te di tanto. Tú eres un sacerdote, administra. Esas son las funciones de los sacerdotes. Son 6. ¿No la grabamos? A ver, número 1, a ver, ayúdeme para terminar. Llevar el arca. Número 2, estar ¿en dónde? En la presencia. Número 3, para servir ¿a quién? A Dios. Número 4, para bendecir a la gente. Número 5, para alabar al Rey de Reyes. Y número 6, para administrar. Somos mayordomos, mayordomía en esta tierra en su nombre. Y termina el versículo diciendo lo siguiente, escúcheme. Él y sus hijos para siempre. Diga conmigo: yo y mis hijos tenemos esta función para siempre. ¿Estamos entendiendo, amado? Así que usted eduque a sus hijos como lo que son, reyes y sacerdotes. Ay, papá, pero es que todos lo hacen. Sí, todos. Pero tú eres un rey, una reina. Tú eres un sacerdote. Tú no vives así porque tú eres especial. Yo y mis hijos para siempre. ¿Para cuándo somos nosotros levitas, iglesia? Para siempre. En pleno siglo XXI, las responsabilidades son las mismas. Tú y tus hijos para siempre. Que hoy podamos decir: Señor, somos los levitas del siglo XXI y vamos a cumplirte, Señor. Somos reyes y sacerdotes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso, por favor, al Señor.